Cómo integrar Illustrator y Photoshop, es decir, llevar elementos vectoriales y poder editarlos desde Photoshop. Tenemos dos ejemplos clásicos: dibujo plano, previamente vectorizado, y una silueta y un figurín para este ejercicio con una silueta básica. El primer paso es seleccionar el trazado. Con el clásico copiar-pegar, atajo de teclado, control C y en Photoshop control V. Para este ejercicio tenemos varias opciones de pegar. Al darle control V sobre el ejercicio, recuerden crear previamente una capa con el nombre asignado, si va a ser una bata, si va a ser el trazo de la bata, si va a ser el color de la bata. Damos control V. Aquí nos está preguntando cómo pegarlos. El objeto inteligente hace que podamos pegar el objeto vectorial y que más adelante, si planeamos hacer modificaciones a ese objeto vectorial, al estar enlazado con el archivo original, van a estar fácilmente enlazados y se van a actualizar los cambios. La siguiente forma para pegar son píxeles. Esto lo que hace es utilizar el trazado o vector y automáticamente lo rasteriza, convirtiéndolo a píxeles, información de píxeles. El siguiente que tenemos es trazado. Este trazado lo que hace es guardar un elemento vectorial como guía que se puede editar desde Photoshop, pero al copiarlo como trazados nunca va a estar visible en nuestra ventana de capas, siempre va a estar visible en la ventana de trazados. Al estar en esta ventana no es un objeto imprimible, solo cuando le asignamos un contorno o un relleno desde nuestra ventana de capas. Vamos a empezar con el ejemplo de trazado. Primera medida, seleccionamos en nuestra ventana de trazados, crear nuevo trazados. Yo ya tengo aquí dos previos. Vamos a procurar generar uno nuevo. Generamos uno nuevo y nuevamente damos control V, seleccionamos la opción trazados. Observen que aparecen los nodos o puntos de control del trazado. Como les decía, en nuestra ventana de capas puede ser visible, pero no es un objeto imprimible aún. Solo está como un objeto editable dentro de esta ventana. Para poder asignar un trazado hay que recordar dos alternativas. La primera de ellas es asignándole un color de contorno. Aquí en la parte inferior de trazados tenemos las opciones para poder dar relleno o poder darle trazado. Si asignamos esta herramienta con la herramienta selección básica con la que tenemos en este momento activa, en una capa nueva, siempre recordemos tener capas nuevas, él nos va a asignar un trazado básico. Voy a deseleccionar el trazado para que observen la calidad del trazo. No es la mejor calidad, por lo tanto no es la más recomendable. Para este ejercicio necesitamos tener en cuenta utilizar una herramienta adicional. Vamos a utilizar nuestra herramienta de pincel, atajo de teclado, V. Seleccionando el trazado que queremos generar, vamos nuevamente con la herramienta de pincel, vamos nuevamente a seleccionar el trazado para contornear. Para esto podemos ya elegir un trazo que queramos darle, un ancho, el tamaño del pincel y la dureza. Como es un ejercicio para simular un dibujo a plano o rasterizarlo, es recomendable manejar la dureza al 100%. Y nuevamente asignamos relleno. Observen que el trazo ya tiene las dimensiones o el ancho que nosotros hemos elegido. Me voy a devolver, ya que el pincel quedó un poco grueso. Voy a asignar nuevamente un trazado y observen, soltamos el trazado, el cambio en la calidad del trazo. De esta forma ya tenemos el trazado rasterizado desde nuestra herramienta de trazos. Es importante recordar que si quieren modificar lo que ya hemos hecho, debemos devolvernos a la ventana de capa. Ahí podremos manipular y mover el objeto. Los colores con los que nos va a generar el trazado siempre van a ser los que tengamos en nuestra paleta de colores. Acabo de desplazar el objeto para que observen que yo genero la cantidad de trazos que desee con los colores seleccionados. En este ejercicio vamos a realizar el de relleno con el relleno que tenemos dispuesto en nuestra paleta de color.
simplemente asigné un relleno y ya tenemos en una capa diferente el relleno. Ya tenemos trazado y bata, que preferiblemente debe estar adelante, y lo voy a volver a reposicionar. Tenemos una aplicación básica de color, de contorno y de relleno. Esto es una forma de empalme, no quiere decir que de esta forma se debe hacer el dibujo plano, es simplemente una forma de poder traer trazados desde Illustrator y poder aplicarlos. Aquí ya tenemos un ejercicio terminado en donde podemos observar las composiciones interesantes que podemos hacer. Para este ejercicio simplemente realicé una composición con fotografía y con los diferentes trazados. Es importante recordar que este tipo de ejercicios son simplemente con miras a desarrollar creativamente tipos de portadas, composiciones o jugar con información de fotografía e información técnica como lo es un dibujo a plano, pero no constituye una herramienta para hacer el dibujo a plano directamente en Photoshop. Es un poco más dispendioso realizarlo de esta forma. El siguiente ejercicio que vamos a tener en cuenta es cómo realizar un figurín. Acá tenemos nuestro figurín previamente vectorizado, en donde se pueden observar que tenemos trazos básicos, pero recordemos que podemos darle un poco más de soltura al trazo, llevándonos el trazado con diferentes juegos de anchura. Queda mucho más fluido y de una forma un poco más interesante el trazo, no tan rígido como el trazo básico que manejamos. Esta ilustración está realizada por líneas sueltas, no en bloque, y tiene un atuendo básico. Hacemos el mismo proceso, pero para este ejercicio no nos lo vamos a llevar como trazado, sino como píxel. Damos control C, en nuestra ventana, nuestra capa, creamos una nueva capa que se llame silueta, trazado o figurín base, como ustedes deseen llamarla. Damos control V y seleccionamos pegar como píxeles. Hay que recordar que la información de píxeles va a depender de la calidad del documento actual. Si su documento actual no tiene las condiciones necesarias, el trazado no va a tener buena información. ¿A qué me refiero? Que la imagen o el tamaño de nuestra imagen debe tener una resolución óptima y el tamaño ideal de impresión. No necesariamente uno superior, pero sí la resolución debe estar óptima. Prestarle mucha atención a estos elementos de dimensiones, ya que esos determinan la calidad del archivo. Observen que para este ejercicio nos trajo el trazado. Hay que recordar que si alguna imagen, como en este caso, tiene un relleno en blanco en el objeto vectorial, nos va a llegar también acá. Entonces es importante hacer estas correcciones previas a pegar el documento o el objeto vectorial. Simplemente voy a seleccionar mi objeto y le voy a retirar el relleno en blanco. Bien. Observemos que ya tenemos el trazado limpio. Nos llevamos nuevamente toda la selección y vamos a volverla a pegar en nuestro documento en Photoshop. Como píxeles, como es un objeto vectorial, podemos redimensionarlo. Si estuviéramos pegando una imagen o fotografía, es recomendable nunca ampliar el tamaño de las imágenes, ya que estamos modificando la información de píxeles y podemos estar deteriorando la calidad. Ya tenemos el trazado. Observen que nos llegó con un cierto error. Cuando nosotros creamos elementos por capas en vectorial, él nos lleva las capas por separado. Acá es muy sencillo simplemente borrar lo que ya no necesitamos. Básicamente, tener en cuenta utilizar la herramienta borrador como si se tratara con las mismas características de un pincel. 0%, en este caso 100% de dureza, y el tamaño correspondiente que nos permita hacer la corrección del mismo.
Bien, ya una vez hemos hecho la corrección de trazos que no necesitábamos, ya tenemos el trazado en nuestra capa listo para hacer aplicación de color. Hay ilustradores que prefieren todo el contorno en negro, otras personas prefieren que el tono de piel o lo que esté en tono piel tenga un contorno café. ¿Cómo podemos hacer esta aplicación de color por partes? Vamos a bloquear nuestra capa de silueta y en esta capa de silueta vamos a hacer bloqueo de píxeles transparentes que aparece justo sobre la ventana de capas. Al realizar este bloqueo nosotros podemos utilizar la herramienta de pincel o los atajos de relleno rápidos, control más borrar o alt más borrar, dependiendo del color que deseemos aplicar, frontal o el color de fondo. Para este ejercicio, como queremos pintar solo secciones del rostro, vamos a utilizar la herramienta de pincel. Vamos a seleccionar el área y vamos a elegir un pincel de un tamaño acorde a lo que deseemos pintar. Aquí vamos a preparar el tono, un tono café de su elección, y esta función me permite pintar únicamente en los píxeles que ya tengo con aplicación de color. Observen que solo estoy pintando el rostro, dejando en color oscuro el cabello. Esto lo pueden hacer de forma generalizada en las secciones que quieran o en las áreas que quieran. De esta forma podemos tener un trazado editable y con colores independientes. Vamos a empezar a hacer la aplicación básica de color. Selecciono con la varita mágica las áreas que deseo pintar. Recordemos activar la opción de sumar selecciones. Estoy seleccionando todo lo que es color piel para poder pintar todo de forma generalizada. Una vez tengamos lista la selección, es recomendable utilizar las herramientas de modificación de contorno. Vamos a selección, modificar y vamos a expandir el borde, por lo menos 1 o 2 píxeles. Una vez tengamos lista la expansión, también es recomendable utilizar un poco el desvanecimiento. Para este ejercicio 1. Después de tener preparado el tono piel, vamos a hacer la respectiva aplicación del color. Recuerden el atajo de teclado Alt más borrar para hacer la aplicación de color. Observen que ya nos quedó una aplicación de color generalizada. De esta forma podemos aplicar color a todas las áreas necesarias y siempre enviar la capa de color detrás de la silueta que ya tenemos para no perder el trazo. Si el trazo llega a estar atrás, pues no será visible. Este mismo proceso es para el resto de las partes que deseen aplicar color. Una vez seleccionamos y hacemos la aplicación de color, recuerden hacerlo por partes, sobre todo para la parte de los ojos. Tenemos la parte blanca, tenemos el iris, boca, cabello. Así está parcialmente terminada la aplicación de color. Es importante recordar el manejo de capas y de grupos. En el caso del rostro es recomendable crear un grupo con los elementos del rostro, ojos, iris, boca. Generamos una nueva capa una nueva carpeta desde la parte inferior. Y esta va a ser nuestra carpeta de rostro. Aquí podemos desplegar y podemos obtener todos los elementos de nuestro rostro arrastrando y soltando sobre la carpeta. Es una forma más organizada de tenerlos. Por último, podemos hacer aplicación de color simplemente seleccionando cada una de las capas para poder perfeccionarlo. Voy a utilizar el pincel con un tono de piel un poco más oscuro. Recuerden dar el aclarado en diagonal. Simplemente elijo una opacidad baja, aquí la dureza debe estar intermedia o nula y utilizar el tamaño de pincel deseado. Recuerden bloquear los píxeles transparentes y de esta forma podemos generar sombreado en cualquier parte que deseemos. De igual forma se aplicarían luces y sombras, simplemente cambiando los tonos del pincel. Esto es para hacer una aplicación básica, pero con muchas más capas de color, muchos más colores intermedios se pueden hacer y generar mucha más profundidad y realismo.